Dale, ahí está. Bueno, ¿alguna otra propuesta que le ocurrió, por ejemplo, con este tema o con alguno de los cuatro que están propuestos acá o alguno que se le haya ocurrido agregar? Ahí está bien lo que decía recién, porque está hablando la influencia ambiental, estamos hablando de que hay un alto nivel de obsolescencia, entonces él ya lo encaró por el lado de dispositivos que ya sean, al ser modulares, puedan ser más adaptables en el tiempo. También hay para los celulares, aunque estéticamente por ahí son más feos, pero digamos ya hay un par de empresas que los venden. Y por el otro lado, la huella de carbono, que si bien no entramos en ese tema específico, yo creo que lo deben haber visto en alguno de los módulos anteriores, pero igual es el impacto por el consumo de energía, ¿no? La liberación de dióxido de carbono por el consumo de energía, que por eso está ahí la pregunta. Lo aclaro por si tenían alguna duda de lo que estaba escrito. Claro, acá se podría agregar algo más, ¿no? Alguna otra estrategia La con pregunta respecto la a esto, aclaro. ¿no? No está vinculada a algo que hayamos visto nosotros puntualmente, sino algo que hayan visto en la carrera que lo puedan aplicar acá. O cuestiones de sentido común, ¿no? Pero es para empezar a hacer el entrenamiento en pensar con esta filosofía, ¿no? Con esta ética y esta componente ambiental y social. ¿No se les ocurre a nadie alguna otra estrategia ahí a ese nivel? Bueno, por lo pronto, si les estás diciendo que hay un gran número de dispositivos, lo primero es hacer un análisis de la estrategia, si esa cantidad de dispositivos son necesarios o si se requiere algún proceso de optimización o algún manejo de escritorios virtuales, alguna técnica en el servidor, alguna técnica de administración. Un poco la idea, chicos, de estos ejercicios es que también a ustedes les sirvan por si tuvieran que hacer algún trabajo, alguna consultoría, algún asesoramiento, poder aplicarlos en el trabajo. Hay cuestiones mínimas que uno puede sugerir que se vayan incorporando adentro de una organización o adentro del propio emprendimiento que ustedes puedan llevar adelante, ¿no? Entonces, la idea del ejercicio es un poco trabajar con esto y ver a ustedes qué se les ocurre, porque pueden aparecer otras cosas, como la que dijo recién el compañero, que es muy buena, una muy buena idea para agregar. Y obviamente luego, cómo aplicar estrategias en este punto para reducir este consumo de energía. Hay que mirarlo, lo primero que viene es la factura de la luz, ¿no? Entonces ahí van a saber el consumo y van a ver en el sector de las TIC cómo hacer alguna reducción. ¿Alguna cosa más se les ocurre? Se me ocurre que capaz sobre el segundo área, sobre el centro de datos y servidores. Los servidores, hay múltiples servidores a lo largo del mundo que muchas veces se podrían resumir en una arquitectura cloud, en una arquitectura de nube, que sea una única computadora con múltiples servicios virtualizados corriendo a la par, disminuyendo la cantidad de servidores. Menos Perfecto, computadoras, menos huella de carbono. perfecto. Vinculado a lo mismo, ¿qué más se les ocurre? No, bueno, que en los centros de datos van a seguir existiendo y van a seguir creciendo porque el negocio lo ve así. Lo que hay que asegurarse es que la forma que obtienen de energías, por ejemplo, sean energías limpias, porque es la mayor parte, o sea,
el daño que le están haciendo al medio ambiente con la generación de CO2 viene por parte de que consumen demasiada energía que tiene que ser suplida por energías no renovables o contaminantes como el petróleo. Muy bien. Eso es uno de los conceptos claves, y también cuando uno contrata, digamos, la nube, también es responsabilidad del que va a contratar un servicio, ¿no? Una empresa grande que está contratando a otra que le haga el servicio de cloud. Ahí, tienen distintas estrategias por las cuales se presentan como verdes, ¿no? Desde la eficiencia energética hasta técnicas de virtualización y consolidación de servidores, ¿no? Y de depuración. Entonces es importante que para el que va a contratar un servicio de nube externa también busque alguien que siga, digamos, la filosofía para que siga dando digamos, este compromiso. También es importante en los dos casos, estos que vimos, la disposición de los residuos, ¿no? Los residuos electrónicos. Porque en ambos casos, por crecimiento, digamos, me puede quedar un servidor obsoleto, lo mismo que los dispositivos de usuario. Entonces, bueno, una estrategia es, si hay obsolescencia o me empiezan a quedar chicos los dispositivos, bueno, ¿qué hago con eso, no? Técnicas de reaprovechamiento de partes, de reutilización o del reciclado de los materiales. Sobre esto vamos a hablar en la cuarta clase, ¿no? Algo vamos a dar una idea sobre qué hacer con los residuos electrónicos en la última clase. Bueno, pasamos a la otra, a ver que así vamos avanzando, ¿no? Bueno, equipamiento de comunicación. También tiene que ver con el crecimiento, ¿no? Y más o menos, podríamos decir más o menos lo mismo, ¿no? Buscar equipos que sean más eficientes. ¿Qué más puede llegar desde el punto de vista energético, ¿no? Hacer un buen diseño de la red. Medir. Hola. Sí. Otra cosa, como vimos en el módulo anterior de medición energética, puede ser el apagado de los servicios que no se utilizan. Claro. No sé, por ejemplo, estaba el tema de los backups. No todas las organizaciones hacen un backup todos los días. Claro. Se puede ahorrar tiempo ocioso de ese servicio y reducirlo a solamente los momentos que se necesite. Claro, claro. Sí, sí. ¿Algo más que quieren agregar? Hay una cuestión fundamental en todas, que es la capacitación del personal. Eso aplica a todos. Si yo no entreno, no capacito al personal, al administrador, al que realiza el proceso de compras, inclusive a la gerencia, ¿no? Tiene que bajar la línea desde arriba, y eso implica que alguien que tomó la iniciativa en una organización hace subir, digamos, de alguna manera la idea, pero después eso es una estrategia de toda la empresa, entonces tiene que estar todos los empleados alineados y capacitados al respecto. Sobre eso vamos a hablar la clase que viene. Yo estoy para vender las clases, ¿no? Sí, todo eso. No sé si algo más sobre el tema de redes, no sé, de centro de datos. Lo que sigue ya es más la parte de refrigeración, energía ininterrumpible, UPS. ¿Qué les parece acá sobre el tema de la refrigeración? ¿Por qué hay que refrigerar? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que refrigerar? ¿Y cuánto hay que refrigerar? ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Qué tendríamos que pensar o analizar o tener en cuenta? ¿Alguno se le ocurre? ¿Alguna idea, algo? Y a mayor cantidad de equipo necesitas más refrigeración, porque a medida que se hacen más operaciones se calientan más los equipos, y a medida que se calientan más se pueden tender a romper. Así que por eso se usan, no sé, aire acondicionado, coolers, todo ese tipo de refrigeraciones, ¿no?
Y cuanto más obsoleto es el equipo, más calor generan, ¿no? O sea, cuanto más viejo es el equipo, más calor genera. Entonces, como que también hay que hacer una inversión a nivel de equipamiento, ¿no? Cada tanto. Y bueno, también de software, el hecho de tener actualizados los software de base, las aplicaciones, también hay que tener en cuenta eso, los drivers, que hacen consumir mucha energía en una PC común, inclusive drivers viejos hacen consumir más energía que drivers actualizados, ¿no? Y bueno, todo tiene, ¿no? Acá tenemos muchas cosas involucradas para bajar la refrigeración. Claro, analizar dónde se ponen, cómo están ubicados los equipos, cuáles son las zonas de los puntos, los mayores puntos calientes. Dentro de esa zona también puede haber como manejo de otras cuestiones como los residuos generados. Bueno, el edificio, si hay certificación de todo el edificio. Después creo que lo vamos a ver, la certificación LEED, de certificación de edificios, que comprende todo, desde la infraestructura, el manejo de residuos, el agua, la basura convencional, ¿no? Hasta los residuos electrónicos, energía, plantas, espacios verdes, los empleados, todo eso se considera en la certificación LEED, que es en definitiva donde corre digamos, la tecnología que estamos proveyendo y el software, está todo corriendo dentro de una infraestructura edilicia y luego con el equipamiento, ¿no? Los 3 ejemplos que le habíamos puesto anteriores tenían que ver con el hardware. Y en muchos casos estamos usando el software como una herramienta positiva de control. Si bien tiene un impacto, que es lo que vamos a ver ahora en la clase de hoy, tenemos muchas herramientas para mejorar este impacto de la parte de la infraestructura y del hardware. Y con respecto a la refrigeración, acá hay que tener en cuenta que una sobreestimación lleva a consumir todavía más energía, ¿no? O sea, vamos a tener más frío que el que necesitamos y eso es malo, digamos. Es malo desde el punto de vista del consumo. Y una subestimación, bueno, corre el peligro, justamente lo que decían ahí, no me acuerdo quién fue que dijo, que se sobrecaliente aún más el recinto y bueno, pueda llegar a quemarse un equipo. Así que este tema de la refrigeración es crucial en un centro de datos, ¿no? Es crucial en una computadora, así que es crucial en un centro de datos también. Así que hay que tenerlo en cuenta. Y el tratamiento de la UPS también, ¿no? ¿Qué voy a alimentar yo? ¿Para qué voy a diseñar el sistema de UPS? Para, si se corta la luz, mantener durante 5 minutos los servidores más importantes y después ir apagando en forma automática, así en forma elegante, ir bajándolos. O no sé, voy a tener un sistema UPS para mantener el servicio durante 1 hora. Bueno, todo eso hay que diseñarlo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Porque hay determinados lugares donde hay cortes periódicos muy chicos, en distintas zonas que tienen problemas de alimentación, que saben que son problemas de media hora. Bueno, hay que diseñar un sistema UPS que aguante durante 1 hora, 45 minutos, y más o menos con eso zafamos de los cortes, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que diseñar. ¿Algún comentario más? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que quieran agregar? El tema de máquinas de oficina y todo esto también es importante, también creo que ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? Analizar bien cuándo es necesario tener o qué cantidad de máquinas necesitamos tener en una oficina funcionando en forma todas juntas o conviene hacer un doble turno o no sé, hay que analizar la carga de las máquinas. Bueno, se puede hacer un montón de estudios justificando una cantidad de equipos prendidos en determinado momento. Por ahí decían, bueno, ¿cuántos servidores tengo activados en determinado momento si estoy dando un servicio y capaz que estoy utilizando el 10% de los servidores? O sea, quizás me conviene poner los servicios todos juntos en un servidor. Bueno, todos esos análisis son fundamentales para tener un buen uso de un centro de datos, ¿no? Bueno, todo eso se estudia, se sabe cómo se calcula y cómo
cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿Hay algún comentario más que quieran hacer, que quieran agregar? En otros, por ejemplo, si se les ocurrió alguna otra línea, pensar en otra cosa. En todos, como decía Viviana, está el componente de generación de residuos, ¿no? Bueno, esos residuos, bueno, hay que darle una disposición final, una disposición, digamos, ¿no? Como decíamos en la clase pasada, ¿no? Si se pueden reutilizar, mejor. Si no se pueden reutilizar, que se reciclen y que, bueno, que partes sean utilizadas o bien directamente los metales por separado, ¿no? Así que, bueno, todo eso ya lo hemos hablado, así que... No. Sí. Aparte en esto de la reutilización, o qué se hace con la información que pasa a estar obsoleta ocupando el lugar en un servidor. No solamente entonces son los datos, digamos, el equipamiento de producto del hardware que me genera un residuo, sino que la información o el propio programa que dejé corriendo y que no uso más en alguna máquina está ocupando lugar en un servidor o en un equipo en forma innecesaria. Entonces eso también implica una gestión o de la información o los datos de la propia organización, ¿no? Sí, o es información sensible, qué sé yo, no es un banco, por ejemplo, tiene todas las cuentas, la tiene en unos discos, en un RAID de discos y bueno, tiene toda la información de todos los, y lo deja de utilizar, de todos sus clientes, y lo deja de utilizar, porque ya es obsoleto, pero quedó toda la información. Su información queda ahí almacenada, esos discos de alguna manera tienen que ser sanitizados, ¿no? Esa es la palabra. Bueno, cuidar el tema del borrado de los discos de forma segura, ¿no? También de esa información. Así que bueno, hay muchas cosas para hablar con respecto a estos temas, ¿no? Bueno, si querés voy cargando la... Y si había un comentario, bienvenido sea. Bueno, mientras yo voy cargando... Y no son menos eficientes que cuando están los discos, ¿qué decís? Cuando, no entiendo, si abre el micrófono podemos charlar. Lo tengo a Darío. Abrite el micrófono, Darío, dale. Entonces se complica entender el comentario. A ver, está tipeando otra vez. Sí, sí, sí. Bien, bueno. Bueno, muy bien. Ahí ven, ¿no? Sí, se ve. Muy bien. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy tiene que ver un poco las tecnologías y soluciones que podemos encontrar disponibles para esta visión de la sostenibilidad, optimizando los sistemas a nivel de software, ¿no? Ver qué herramientas o qué consideraciones podemos tener en cuenta para pensar en incluir esta optimización. Un poco de lo que tenemos que ver es analizar tal vez de dónde vienen los problemas que tenemos hoy en día, más allá de lo que charlamos la clase pasada, pero un poco analizar este impacto del hardware versus el software,
donde siempre, digamos, de alguna manera le echamos la culpa a que los problemas que tenemos hoy en día es por la forma, el crecimiento exponencial del hardware. Entonces vamos a tratar un poco de ver la relación y cuál sería un poco el desafío de nosotros como gente que usamos o que programamos o que trabajamos fuertemente con las TICs. Seguramente han estado hablando sobre la ley de Moore en los primeros módulos. ¿Algo hablaron? No Sí, la vimos en buenas materias. Bien, bien. Bueno, fundamentalmente acá es que tengamos en cuenta que ya hubo una predicción desde Intel, digamos, desde hace más de 50 años, de Gordon Moore, que se conoce como la ley de Moore, que en realidad predijo que cada 2 años, digamos, la velocidad de procesamiento se iba a estar rompiendo, se iba a estar duplicando, justamente por el proceso de disminución, ¿no?, de las superficies del chip, que no sé si lo verán con Néstor o no en alguna parte del módulo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle eso, sino que esta ley, y fundamentalmente lo que tiene que ver es que Intel trabajaba fuertemente desde el principio, con Microsoft. Entonces esto hizo la primera vinculación fuerte del hardware con el software y lo que se conoce, no sé si lo sintieron nombrar alguna vez, como la espiral Wintel, porque tenía que ver con esto. Intel sacaba un procesador nuevo, el sistema operativo de Microsoft subía, ¿no?, iba mejorando. En poco tiempo ese software se había mejorado tanto por parte de Microsoft que ese procesador no servía, entonces Intel le agregaba una nueva serie de procesadores mucho más potente, el sistema Microsoft seguía creciendo, salía otro procesador de Intel. Entonces esto hizo una vinculación directa entre el hardware y el software, que ya entonces no podíamos echarle directamente a la culpa de este crecimiento a la nueva aparición de hardware o de un componente determinado, sino que también el sistema operativo, los diseñadores de sistemas operativos cada vez requerían más potencia de procesamiento. Entonces acá claramente es el impacto donde un programador de software impacta lo que está haciendo en este consumo, en este requerimiento de hardware y en el impacto ambiental y social como lo tuvo y lo seguirá teniendo. Entonces acá tenemos como un resumen de esta ley de Moore, que realmente lo que hizo es que nos dio más potencia de procesamiento, ¿no? Podíamos ejecutar cosas sin tantas restricciones y de alguna manera hizo que los costos se abarataran, y al abaratarse, digamos, es como que diversificó, ¿no? Entonces tenemos más usuarios a partir de ese momento, más usuarios conectados y accediendo a equipos porque bajaron. Entonces decimos que se democratizó la tecnología, lo cual puede ser muy bueno y hoy en día para no tener gente excluida, pero también trajo otros impactos, ¿no? Este crecimiento en la cantidad de software que pasó a ser más pesado, empezó a tener un mayor consumo de energía. Entonces, un poco lo que hablábamos recién en el ejemplo es, yo tengo algo que me da más poder de procesamiento, mientras más poder de procesamiento, mientras más exijo al procesador, se aumenta el incremento de consumo de energía, voy a necesitar, va a subir la temperatura, voy a necesitar refrigeración, esto va a requerir obviamente más energía y todo esto, como dependemos de las energías o del petróleo, ¿no? Vamos a tener una mayor liberación de dióxido de carbono con el impacto en la huella de carbono. Entonces, obviamente, acá hay ya una unión, una vinculación en esta espiral entre los fabricantes del hardware y los desarrolladores de software. Más recientemente aparece otra ley que la conocemos como la ley de Juan,
One, de un CEO de NVIDIA, y empieza a aparecer, también más o menos predice lo mismo, que cada 2 años la capacidad, el rendimiento de las unidades de procesamiento de gráfico se iban a duplicar cada 2 años. Fundamentalmente este diseño o estas unidades de procesamiento de gráficos se empezaron a utilizar mucho como una herramienta para la parte de videojuegos y para la parte de inteligencia artificial y también tecnologías emergentes como criptomonedas. Entonces esto está creciendo mucho, entonces hay como mucha demanda. Y así podemos pensar con otro tipo de hardware que por ahí no tenga o no su CEO no haya hecho una predicción, pero sabemos de la innovación tecnológica y entonces esa innovación tecnológica está imponiendo cambios que cada vez vamos requiriendo, bueno, software distinto y con mayores exigencias y cada vez más consumo de energía. Lo que podemos decir, bueno, acá como para resumir, es que tienen como en definitiva 2 leyes que siguen una misma tendencia a aumentar la capacidad de procesamiento. Una estaba muy vinculada, la de Moore, a los microprocesadores, y la de One más dedicadas a las unidades de procesamientos gráficos y muy orientada a lo que es la inteligencia artificial. Y entonces aquí entra un poco la demanda hoy en día de lo que es la inteligencia artificial en el consumo y en los volúmenes de datos, ¿no? Entonces esto ya empieza a darnos mayores desafíos, ¿no? Porque este poder de cómputo sigue generando consumo de energía, obviamente, y otros elementos sociales y éticos que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, recientemente estamos escuchando todos los días lo que pasa con la inteligencia artificial, o con otros elementos como pueden ser los drones o otros dispositivos que podemos tener, si lo analizamos desde el punto de vista ético, un dron, un componente humanitario tal vez para salvar a alguien y un componente negativo en una situación de guerra, ¿no? Entonces, la tecnología tiene como este doble rol y es ahí en la ética hasta donde nos estamos manejando. Lo importante entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que en este contexto de aparición de hardware, ¿no? Que cumple que nos da mayor poder de procesamiento, de cómputo o de agilidad, empezamos a tener, ya se llame que sea la ley de Moore, la de One o de cualquier otro, nos da un poder de cómputo acumulado que va a tener un impacto que tenemos que analizar y medir. Como dijimos en la primera clase, entonces es importante medir, y no solo medir por medir, es cómo tomamos decisiones al respecto. Y como decía hoy uno de ustedes, la tecnología la vamos a seguir usando, el cloud va a seguir existiendo, el tema es cómo empezamos a incorporar técnicas para tratar de mitigar este impacto. Entonces, un poco la clase de hoy tiene que ver con esto, cómo empezar a pensar, ¿no? ¿Qué estrategias y desde cuándo las empiezo a hacer? Al final, cuando algo ya lo descarto o cuando pienso la idea, ¿no? Me estoy un poco adelantando. Entonces es pensar y en cada momento hacer algo distinto. Esperen que voy a silenciar el celular. Bien. Entonces, independientemente de la tecnología que surja, todo este poder es un poder acumulado que tenemos que actuar para tomar decisiones. Otra de las cuestiones importantes es que este crecimiento, ¿cómo hacemos que este crecimiento, este poder de cómputo que está creciendo, cómo lo pensamos desde el equilibrio del desarrollo sostenible que Néstor les contó en la clase pasada? Entonces acá esta slide es un poco como un consejo para analizar y estar parados. Recién dijimos que cualquier tecnología, cualquier hardware que está apareciendo, cualquier innovación o las tecnologías emergentes, llamamos tecnologías emergentes las que han aparecido en los últimos años, ¿no? Como tienen en el gráfico ahí a la derecha, desde robots, desde Big Data, inteligencia artificial, no sé, realidad aumentada,
bueno, criptomonedas, inteligencia artificial, estas son tecnologías emergentes. Entonces, la primera estrategia es, la tecnología la tengo, la tecnología la voy a usar, cómo la uso éticamente y cómo la mido. Entonces, la primera herramienta que tenemos para saber dónde estamos parados es analizarlo contra los objetivos del desarrollo sostenible, que es como trabajar en esta teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, en lo cual ustedes van a pensar, bueno, el desarrollo sostenible tiene que estar balanceado, lo social, lo ambiental y lo económico, es decir, una empresa que presenta una tecnología o desarrolla un software para una determinada tecnología, obviamente quiere ganar dinero. Lo que hay que ver es cómo se para esa empresa en cuanto al componente social y ambiental, ¿no? Entonces, lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿no? En el componente ético, social, ambiental, es que las decisiones que tome esa organización, ya sea que esté desarrollando software o que esté fabricando un dispositivo, es este punto donde se pone a pensar, bueno, yo necesito ganar, pero que mis acciones no perjudiquen a la sociedad y que no perjudiquen al medio ambiente. Y luego va a empezar a decir, bueno, ¿qué hago al respecto? ¿No? Todas quieren ganar, pero ¿qué hago? La decisión que tome es importante porque por ahí hay desarrolladores de software o fabricantes que dicen, bueno, no, yo me voy a ir para el lado no ambiental, sino que me voy a enfocar en el componente social, ¿no? Entonces, este punto de intersección de conjuntos es el que ustedes estarían viendo aquí en amarillo. Lo que a mí me interesa es que ustedes vean que cualquier desarrollo de software o cualquier hardware que vayan a adquirir, ¿no? O que se vaya a desarrollar porque están trabajando en alguna empresa, ¿no? Pensar en este esquema, cómo perjudica o cómo puede perjudicar esa tecnología a alguno de los objetivos que tenga la organización. Esto también está vinculado a que depende del país en el que están trabajando, puede haber normativa que tengan que cumplir. No es lo mismo tal vez una empresa o un fabricante de Argentina o que un fabricante de la Unión Europea, donde tienen que cumplir ciertos requisitos, inclusive el hardware, a países donde estén menos controlados. Lo mismo que el desarrollo de software, ¿no? Hay países que tienen normativa y tienen multas por no cumplir. Entonces, este es el primer ejercicio que tenemos que podrían empezar a hacer es, bueno, una tecnología, bueno, el impacto de las criptomonedas, ¿no? El impacto de la inteligencia artificial, bueno, la voy a seguir usando. ¿Cuál es el tipo de consulta? ¿Cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que están más orientadas a menor consumo o a menor impacto ambiental? Cuando contrato una nube, la cloud, en mi organización, ¿cuál elijo? ¿La que tiene eficiencia energética, la que tiene data center verdes, la que usa energía, paneles solares, energía solar, usa otra estrategia? Entonces, todo esto hay que ir analizándolo, incorporándolo. Bueno, hasta acá, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bien, sigo entonces. Bien, entonces, lo importante es que hay que medir y hay que hacer una optimización, por lo que vimos hasta ahora, a nivel de hardware, obviamente era lo primero que venimos contando, ¿no? Las primeras experiencias. A nivel de software, el desarrollador tiene un componente importante y toda la organización, ¿no? Digamos, la bajada de línea de la organización. Y obviamente, como vimos en el ejemplo, a nivel de la infraestructura, porque el hardware no está solo en cualquier lugar, el software tampoco, y dentro de la infraestructura también hay que contar a las personas, ¿no?
capaz que lo podríamos poner como un nivel fuera de la infraestructura, como considerar a nosotros como parte de este componente, siendo en que estamos en una sociedad 5.0, como vimos la clase pasada, donde todo tiene que estar, en definitiva, al servicio de los humanos, ¿no? No nosotros al servicio de la tecnología, sino la tecnología al servicio nuestro. Y digamos que no nos domine y no genere problemas. Entonces estas son las 3 cosas que hay que medir y ir optimizando, fundamental. Si nos vamos a concentrar, o si ustedes se van a concentrar en ver cómo podemos optimizar, pero desde el punto de vista de software, lo que se hace, o lo que se trabaja hoy en día es aplicar los conceptos de Green Software. Green Software, recuerden que Green quedó por una cuestión de que inicialmente comenzó por EPA, por la Agencia Ambiental de Estados Unidos, con el etiquetado de eficiencia energética, pero que hoy el concepto Green es más amplio, ¿no? Hoy se habla como de tecnologías verdes o tecnologías sostenibles, y acá el concepto es el siguiente. Cuando yo estoy desarrollando software, yo estoy usando recursos computacionales. Estoy usando otro software para desarrollar, estoy usando un compilador o un intérprete, estoy usando un sistema operativo determinado, estoy corriendo en una arquitectura determinada y estoy diseñando un software. Bueno, lo importante entonces, el primer consejo es que cuando yo estoy haciendo un desarrollo de software que tiene que cumplir con esto, el programador o los programadores ya tienen que ser ingenieros de software o se estén formando en tecnologías verdes e incluyan componentes para medir cuál es el impacto ambiental, ¿no? Entonces, obviamente el impacto ambiental tiene que estar maximizado, el impacto social también debe ser maximizado y la empresa tiene que ganar. Entonces, tengo que hacer un software que yo comercialmente lo pueda vender, que la empresa gane, pero que mi software no tenga un impacto ni en el ambiente ni en la sociedad. Entonces, ese concepto de desarrollo tiene que estar pensado desde el inicio, ¿no? No es al final que yo desarrollé un software y alguien se pone a ver si el pobre que me lo compró está consumiendo mucha energía o requiere mucho procesador, o se hizo una mala programación con accesos ineficientes a memorias, consultas a las bases de datos, o aumentando por una mala programación el consumo del procesador. Esas cuestiones tienen que estar pensadas antes y van con la filosofía y la ética de la empresa. Entonces, ya todo programador, desde el momento que se sienta a programar, tiene que hacer su momento de intervención, su pregunta, ¿cuál es mi rol? ¿Qué quiero hacer yo como diseñador? ¿Esto me interesa? ¿No me interesa? No sé, es una decisión, es una cuestión de ética, como el objetivo de la materia, de ver dónde estamos parados y cómo estamos parados, y con qué granito de arena puede aportar cada uno de nosotros. En esta visión, entonces, de desarrollo de software, que es importante tenerlo, el concepto green, ambiental y social, es que desde el software hay 4 clasificaciones en las cuales se dice que podemos contribuir con este componente. Hay 2 que están muy vinculadas se los voy a leer como están acá porque me estoy adelantando al slide que viene. La primera tiene que ver que el software es el que está diseñado para gestionar recursos de un ordenador o de un servidor, que este es el caso neto de los sistemas operativos y los lenguajes o las herramientas que fueron desarrolladas para desarrollo de software o para gestionar el hardware, ¿no? Tiene que ver con el que viene con el dispositivo, con el hardware que yo voy a necesitar usar. ¿Y esto por qué razón? Porque fundamentalmente se han tenido los que han hecho desarrollo de sistemas operativos o de controladores o de lenguajes, han comenzado a incorporar estas técnicas en algunas cuestiones por cuestiones de filosofía,
como por ejemplo en el caso del sistema operativo de Google, el Golang, fue diseñado con la conciencia de gastar menos energía y de que la programación para los empleados, para los programadores, sea más eficiente y más amigable. Entonces, el Golang desde su origen fue confeccionado así. Y en otros casos, lo del sistema operativo, porque tiene que hacer que el dispositivo que va a usar me dure más, ¿no? Entonces, todo eso a lo largo de los años se han ido optimizando, si es para aplicaciones móviles, porque bueno, que no me consumiera más batería de la necesaria, o me optimizara algún recurso, y si el sistema operativo no lo tiene en su desarrollo, tiene alguna herramienta, ¿no? Algún componente que puedo correr para gestionar algún componente. Después, por otro lado, puede ser software que estamos desarrollando para gestionar un dispositivo externo. Es el caso más común de sensores o para dar algún aporte a la salud o en el transporte. O sea, voy a gestionar algún dispositivo que estoy midiendo algo en general de tipo social y que voy a dar alguna contribución, ¿no? Entonces, software que controla dispositivos, ya no controla al sistema operativo, digamos, en sí, ni a los drivers, ni el compilador con el cual yo, o el intérprete con el cual yo desarrollo, sino que voy a controlar un dispositivo externo. Y después tengo dos, que es uno que puede ser que yo esté haciendo un juego que sea, perdón, un software que esté orientado a algo educativo, o sea, a llevar un conocimiento ambiental o social, ¿no? Entonces, también se dice que es un software green porque tiene un efecto en el ambiente y la sociedad indirecto, y sería bueno que el que desarrolla una aplicación también haya pensado algún componente, aunque sea mínimo. Si voy a usar una nube, bueno, que la nube que voy a usar sea la que tenga mejor eficiencia energética y que no busque cualquiera, y también que elija un lenguaje o un sistema determinado. Y después está el software, que sería la cuarta categoría, es el que yo como programador, o ustedes como programadores, desde el momento que se sientan en la silla a programar, ya están pensando cada acción del desarrollo de ese software, ¿no? Está pensado desde el origen con ese foco, y hay empresas que están dedicadas netamente a este foco. Capaz que si hacemos el encuentro con la empresa Hulasoft, que es una empresa de desarrollo de software que salió de la Facultad de Informática, estamos haciendo para la otra materia, organizando un encuentro, y les vamos a avisar a ustedes que sería bueno que también que se sumen para que él les cuente su experiencia. Él trabaja netamente en este es el foco de la filosofía de su desarrollo. Estos cuatro se pueden agrupar, o lo van a encontrar en la bibliografía, como en dos grandes categorías. Es decir, que sea las TICs, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación, sea en sí mismo verde, que es el caso que les decía recién, el 1 y el 4, ya el sistema operativo está pensado desde el principio para consumir menos energía, para que el sistema no se cuelgue, y demás técnicas de optimización, o lo mismo que hace un desarrollador. Y la otra es ser verde, ¿no? O ser sostenible a través de las TIC, que es que en este caso yo doy un aporte afuera, ¿no? O sea, controlo sensores, hago un programa para controlar el agua, medir la contaminación, riego, lo que se les ocurra, o otro que sea más didáctico, de decir, bueno, yo voy a educar a jóvenes, a chicos, a una aplicación determinada, por computadora, para celular, tiene un objetivo específico. Entonces, esas cuatro que vimos se pueden clasificar en estas dos grandes categorías. Mientras tomo agua, les pregunto si están trabajando, si están viendo en el lugar donde están trabajando, están orientados a esta filosofía en el desarrollo, si están trabajando con sensores, aplicaciones educativas, mientras me dan la posibilidad de tomar un poco de agua.
Néstor, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Dicen que no hay preguntas. No sé. Bien, bien. No, yo porque por ahí como no escuchaba ya ningún ruido, dije, Ahí Damián, a ver que tiene algo. Está tipeando Damián. Capaz que, si alguno quiere hablar, bueno, ahí me dice que no está trabajando. Bien. bien. Bueno, sigamos. Si no, se nos va a hacer el horario. Bueno, entonces, hay un montón de consideraciones que se pueden tener en cuenta desde el punto de vista del software. Nosotros vamos a ver hoy algunos conceptos generales que les pueden servir como herramientas y después para profundizar si les interesa el tema, pero son como conceptos generales que pueden ir teniendo en cuenta. Una de las estrategias es, que se considera es incorporar criterios de sostenibilidad. Cuando hablamos de criterios de sostenibilidad, recuerden que esto está vinculado al desarrollo sostenible y ustedes recuerden que hablamos del componente ambiental, social, económico y cultural. Entonces, ir incorporando estos criterios de sostenibilidad en lo que es la calidad del software. Acá es importante es que cuando yo quiero incorporar algún criterio de sostenibilidad, no vamos a trabajar en el diseño o en el desarrollo de software, de un producto de software, no se pueden barrer todas las opciones. Alguien, ¿no? O el gerente o el responsable de TI les va a decir cuál es el lineamiento hacia el cual van a apuntar. Si se van a concentrar, solo les interesa medir e incorporar lo que tiene que ver con el consumo de energía. Si se van a concentrar en ver cuáles son los puntos en que puede haber residuos. Y ahora vamos a ver este concepto de residuos, pero en principio pensémoslo con la información. Si va a haber técnicas o no de destrucción de la información incluidas en el software o en el hardware. Por ejemplo, el hardware. Los fabricantes de discos, por normativa europea, ya están obligados a que el proveedor del hardware, ¿no? del medio de almacenamiento, en un caso para data center, ¿no? Incluyan herramientas de destrucción de la información ya incluida desde las herramientas del desarrollo del software. Eso ya es una bajada de línea a nivel normativo de la Comunidad Europea. Bueno, en Argentina no tenemos ese esquema, pero puede ser que la propia organización esté incluyendo distintas herramientas a considerar. Estos conceptos que ustedes van a incorporar, que va a decir qué es lo que quiero medir para ser sostenible, puede ser uno, pueden ser más de uno. Lo importante es que tienen que tener en cuenta que cuando uno desarrolla software, el desarrollo de software es un proceso complejo, en el cual pueden participar muchos programadores, pueden intervenir muchas áreas, pueden ser que se hagan módulos de software distintos, se esté usando por modularidad cosas desarrolladas por otros, que todo eso está corriendo en una arquitectura con funcionalidades distintas y que también va a depender mucho, ¿no? de las funcionalidades que me da el software y del uso, ¿no? Entonces, poner criterios de sostenibilidad es complejo y hay que analizar también en qué puntos los voy a medir y los voy a tener en cuenta, ¿no? Porque hay cosas que me voy a dar cuenta cuando lo esté usando el usuario. Si yo estoy desarrollando una aplicación, yo la comercializo, pero en un momento la está usando el usuario. Bueno, como desarrollador, me puse a pensar el impacto que le estoy generando con esa tecnología al usuario, consumo de energía y algunas cosas más. Entonces hay muchas etapas dentro de este ciclo que se pueden ver afectadas, ¿no? Entonces, hay que tenerlo esto pensado desde el principio, es decir, bueno, ¿con qué criterios de sostenibilidad voy a trabajar? ¿Con cuáles? No tomo más de uno y lo tengo que analizar en muchas etapas del desarrollo dentro de mi organización, de mi empresa o de donde yo esté trabajando. Y para que este software, digamos, cumpla con estos criterios de sostenibilidad, ustedes tienen que pensar, entonces, como ya les iba dando a entender, es que hay una etapa en la que yo diseño, produzco,
¿no? Tienen que estar pensados esos criterios. También hay una etapa de uso, ¿no? Donde yo de alguna manera tengo que minimizar los impactos negativos que pueda tener al que lo usa. El que lo usa puede ser dentro de mi propia organización o el que me adquirió el producto. Y después que ese software y sus datos y toda la información y el hardware en algún momento muere, ¿no? Llega al final del ciclo de vida y esto puede tener un impacto. Entonces, ya empezamos a tener como más herramientas. Yo cuando me pongo a programar decido qué software voy a hacer. ¿Lo pienso en que lo voy a hacer verde desde el inicio o va a cumplir un fin ambiental? Bueno, es la primera decisión. La segunda decisión es, bueno, yo voy a incorporar ciertos criterios a considerar. ¿En qué quiero ser ambientalmente? Bueno, consumo de energía, elijo eso. ¿En qué voy a hacer? Me interesa el componente social. Bueno, elijo otro componente social. Y esos son los que voy analizando. ¿Desde cuándo? Desde que lo produzco, ¿no? Pensando en la funcionalidad y uso y también pensando en qué va a pasar en el ciclo de vida de ese producto de software. Entonces, esto es lo que se habla hoy, es que es un enfoque global, o se hablaba también, la primera clase dijimos que era un enfoque holístico, ¿no? De incorporar estos criterios de sostenibilidad en los productos de software en todo el ciclo de vida. Ahora vamos a ver una herramienta. Lo importante es que no se olviden es que estos criterios yo los voy a poner, nos vamos a fijar un cierto parámetro. En el caso de la energía, en general está limitado por el consumo energético o algún limitante, y les va a decir, bueno, el consumo es este, vamos a empezar a bajarlo en algún orden. A partir de ahí empezarán a aplicar técnicas de desarrollo o contratar a algún desarrollador de software que tenga experiencia o haya sido formado en este componente y que use algoritmos que sean más eficientes para que el procesamiento, por ejemplo, sea menos exigente, ¿no? Y otras cuestiones que pueden incluir. Puede ser hasta que si hay que imprimir algún reporte, el tipo de letra, ¿no? La fuente que se usa sea la fuente que menos consume tinta. O sea, hay un montón de cuestiones en la etapa de desarrollo que van a tener en cuenta. Lo importante de esto es que para que los impactos son negativos o positivos, entonces yo tengo que primero ver cuál es mi punto de partida, o sea, hay que evaluarlos o estimarlos, ¿no? Conseguirlos o estimarlos, medirlos, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, si necesito o no optimizarlo, y en este proceso, que es un proceso de mejora continua, hacer la documentación para ver qué es lo que me está pasando o qué me está cambiando. No sé, la programación venía bien, el consumo lo midieron bien y de repente se dispara. Ah, bueno, ¿qué pasó? Vuelven para atrás. Ah, no, cambiamos la arquitectura, compramos un servidor de otro fabricante, veníamos comprando HP cumplía la licencia, pero pasó que decidieron gastar menos plata en un servidor más económico, uno nuevo. Eso hizo que se me disparara el consumo de energía. Bueno, ahí tendrán que aplicar otra estrategia, ¿no? Entonces, en cada momento hay que ir analizando para esta mejora continua. Entonces, en este contexto aparece el desarrollo que se conoce de un modelo de referencia, el modelo de referencia Greensoft, desarrollado hace un par de años en Alemania. Este modelo de referencia dice, bueno, para trabajar, para tener un software que sea verde y sostenible, ¿no? Para que no sea solo lo ambiental, que cumpla todos los impactos, tiene que ser que mi modelo pueda de alguna manera dar consejos o ayudar a un desarrollador, al administrador, ¿no? Que es en definitiva el que va a terminar configurando un data center, una aplicación determinada o un hardware determinado, y a los usuarios, ¿no? Los usuarios, acá lo que hay que pensar que pueden ser usuarios de mi propia organización. Si yo estoy trabajando en una empresa pública, en general estoy desarrollando para el Estado, el desarrollador desarrolla para el mismo Estado, para la misma organización, pero también hace otras aplicaciones que es los usuarios, ¿no? Bueno, si es una empresa, obviamente es comercial. Entonces,
este modelo de referencia, que es un lineamiento técnico, ¿no? Que da, no dice, da el lineamiento técnico, no dice cómo se hace, sino da las pautas generales. Dice, bueno, me tengo que ocupar en principio de los 4 momentos principales, que es cuando yo creo algo, ¿no? Es la idea principal. Me tengo que ocupar del mantenimiento de eso, de que alguien lo use y de la destrucción final. Al principio hace como esta gran división de etapas, ¿no? Entonces, este modelo lo que propone es dar soporte, como les decía recién, a un desarrollador, a un administrador y un usuario, y lo que dice, bueno, yo tengo que ver de mi proceso de desarrollo de software, cuáles son los procesos claves que a mí, o dentro de todo el ciclo de vida, cuáles son los procesos claves que necesito medir, porque a veces los desarrollos son, como les decía hoy, son muy complejos y no me puedo concentrar en cualquier componente o un modulito en especial. Tengo que determinar cuáles son los componentes claves del proceso de software. Entonces, ahí identifico los procesos involucrados. Y después dice este modelo que lo que hay que hacer es para esos procesos y cuáles son esos criterios que voy a tener en cuenta, démosle directrices o guías o listas de verificación que ayuden a un desarrollador o a un administrador o a un usuario, ¿no? Entonces son como una serie de buenas prácticas que hay que desarrollar. Entonces, este modelo de referencia lo que da es cómo en una organización podrían construir líneas, guías, ¿no? Alguien se tiene que poner y dice, bueno, para los desarrolladores les voy a decir que tengan en cuenta todo esto y en qué procesos. Después dice, bueno, el administrador, vos que lo vas a usar y configurar, bueno, a partir de acá, en este momento, tenés que hacer esto, esto y esto. Pensando en ese foco, en lo social, en lo ambiental y en el usuario. En esto se basa el modelo. Ahora, ¿cómo, no? ¿De dónde saca el modelo estos criterios que va a tener en cuenta? Lo que hace este modelo de referencia es plantearnos que trabajemos con estos criterios de sostenibilidad, pero sobre todo el ciclo de vida de un producto de software. Entonces dice, bueno, vamos a usar todas las etapas. Yo tengo la parte de desarrollo, ¿no? Desarrollo de un producto o de un hardware, ¿no? Hay una etapa de distribución, alguien lo compró, hay una etapa de despliegue, y ahí puede intervenir el administrador, hay una etapa de uso, luego hay de eso hay una etapa de mantenimiento, esa etapa de mantenimiento puede incluir más de una cosa, después hay un momento en que ya al final del ciclo de vida tengo que desactivar ese hardware y software y después hacer como la disposición final de eso, que puede ser software o hardware, ¿no? Entonces, este modelo de referencia dice que lo que tenemos que trabajar es poner criterios de sostenibilidad en cada una de estas etapas del ciclo de vida del producto de software y de ahí bajar directrices y buenas prácticas para un desarrollador, para un administrador y para un usuario. Son como darle consejos y bajada de línea interna. Y lo fundamental, aunque no es lo fundamental porque está puesto ahí, pero digo, es una de las componentes, acá entra el componente también ético. Yo puedo desarrollar o haber fabricado un componente, pero me tengo que salir de mí para pensar en el lugar del otro. El otro es el que lo usa, en qué lo puedo perjudicar cuando estoy usando el dispositivo que fabriqué o el software que estoy usando, ¿no? Tengo que salir y pensar, ponerme en el lugar de otro para ver qué me está pasando. Y lo mismo pensar en la cantidad de desperdicios que le voy a generar al que está usando ese dispositivo, ¿no? De desperdicio de todo tipo. Inclusive en la propia organización, porque ahora como vamos a ver en el ejemplo,
este ciclo de vida aplica hacia afuera y aplica hacia adentro de mi propia organización, ¿no? Lo tengo que mirar hacia adentro porque esto también me impacta. ¿Hasta acá quieren hacer alguna pregunta? Ok, bien. Bueno, ¿lo ven bien este gráfico? Este es importante porque es el que le va... Bien, perfecto. Este es como el resumen, digamos, de la idea para trabajar y como para tomar el concepto. Yo en cada una de las etapas, porque después les vamos a dar un ejercicio que se los vamos a dejar a ustedes para la semana que viene, parecido al que trabajamos ahora, pero basado en este esquema. Lo importante acá, un par de cosas. Este modelo de referencia Greensoft está basado en normas ISO, en la 12207 y en la 14040, que trabajan sobre los procesos del ciclo de vida del software y de evaluación del ciclo de vida. No se toma el desarrollo del software aislado, sino lo que vimos hoy en este concepto integral es, el software no está solo, el software está desarrollado por alguien que corre en un hardware, que en una infraestructura, dentro de un edificio en el cual somos un conjunto de empleados, en los cuales tenemos un impacto, mi organización tiene un impacto. Entonces el ciclo de vida va más allá del software. La etapa de desarrollo entonces empieza a pensar no solo el desarrollador, sino el sector de TI y lo que baje la gerencia es qué lineamientos van a considerar. Entonces, ahí tiene que ver el componente, en cada uno de estos pienso en el componente social y ambiental. El económico, olvídense porque siempre va a haber el que les baje la línea de que la empresa tiene que ganar, no van a hacer nada va a prosperar si no ganan. Lo que van a hacer es medir cuánto le cuesta de las sugerencias del impacto económico y social, cuánto les cuesta. Así que acá nos despreocupamos del económico. Entonces, en la etapa de desarrollo de un software, como yo les decía que esto es una visión integral, acá tienen que empezar a pensar un montón de criterios. Entonces, tenemos muchas cosas, es decir, voy a tener empleados que estén capacitados, que sean ingenieros de software basados en sostenibilidad. Voy a tener un entrenamiento para que, o una medición para que cuál es el consumo de energía. Voy a tener sistema de eficiencia energética, voy a usar energía solar, voy a tener algún otro tipo de energía. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los empleados? Voy a dejarlos que trabajen remoto, le voy a hacer los viernes home office. Las reuniones de trabajo son todas reuniones virtuales. Voy a seguir teniendo vuelos de trabajo. Antes, por reuniones de trabajo, la gente viajaba un montón. Luego se empezó a medir todo este impacto de la huella por los viajes. Voy a hacer viajes de los empleados, voy a poner un bus que recolecte a los empleados, voy a fomentar que compartan el vehículo que están usando, compro hardware que sea eficiente. Bueno, ¿cómo es el sistema de la iluminación? ¿Cómo es la refrigeración? ¿Cómo manejo el agua, los recursos, los desperdicios? ¿Cómo es el edificio? El edificio está certificado. O sea, acá, en la etapa de desarrollo de cualquier producto, son las etapas, lo que voy a pensar. Entonces, de estas van a elegir algunas. Siempre van a elegir las que tengan, obviamente, como más impacto, ¿no? O tal vez la que más baje la factura. La etapa de distribución de mi producto. Pensemos que si yo estoy trasladando hardware, el producto que traslado va en una caja, va con un envoltorio, lleva telgopor, lleva papel film, llevaba manuales, lo movía en un avión o en un barco. Cada una de estas cosas que yo trasladaba, el tamaño, ¿no?, de lo que trasladaba tenía un impacto. Hoy en día, de estas cosas han bajado muchos,
sobre todo porque todo lo que tiene que ver con manuales se redujo un montón. Tenemos los manuales en línea, ¿no? Que también tienen su consumo. El software antes lo comprábamos y nos llegaba por avión. Hoy lo podemos descargar. Bueno, pero ¿qué tamaño tiene ese software? Hice un software tan grande, innecesario, no optimizado, que ocupa un espacio terrible de almacenamiento, o alguien se ocupó de ver eso. Si podía haber una etapa de compresión, de duplicación, no sé, alguna estrategia en la codificación. Entonces eso hay que pensarlo, ¿no? Me impacta en la distribución. Y en el packaging ya hay empresas que, como el caso de Dell, que creo que fue la primera, netamente se publicitaba en la página, redujimos el embalaje, se quitó telgopor, se quitó cosas innecesarias con el embalaje. Entonces ya hay una filosofía de la organización, es decir, no solo el desarrollo verde, sino que mi impacto en la distribución de ese producto también es mínima. Podemos pasar por alto lo que es adquisición y despliegue, pueden aparecer otras cosas. Hay un componente importante que es el uso. El uso, como pueden ver acá, si ustedes están viendo la etapa de desarrollo, fíjense que ya tiene dos puntos importantes, que es el proceso de optimización, y les marca un proceso de estimación del impacto a futuro. Cuando yo estoy desarrollando un software, no sé qué va a hacer el usuario. No sé si es un usuario convencional, si es un usuario que va a exigir al tope el sistema. Entonces tengo que de alguna manera simular, y si no, darle algún tipo de capacitación. Pero de todas maneras, cuando ustedes desarrollan el software, tienen que tener en cuenta ciertos criterios que tienen que ver con el componente social, y esto ya lo han venido trabajando en la materia, ustedes piensan en la accesibilidad de ese desarrollo, ¿no? Desde el desarrollo de un sitio web en algo, ya me estoy poniendo en el lugar del usuario. ¿Cómo voy a dejar a gente excluida de la tecnología porque yo estoy haciendo algo que es difícil de leer, difícil de entender? Entonces tengo que medir, estimar el uso, cuánto procesador, cuánta memoria va a requerir este programa que está funcionando, ¿no? O sea que tengo que tener a alguien que está haciendo el testeo dentro de la organización y mida lo que puede pasar con un usuario para que yo lo optimice antes de sacarlo al mercado. Entonces acá hay muchas cuestiones en uso que pueden tener en cuenta. Lo mismo es si yo estoy desarrollando un software, que en poco tiempo esa persona tenga que descartar el hardware porque mi software cambió de versión tan rápido que le deje el equipo obsoleto. Bueno, algo me tengo que poner un poco en el lugar del otro y darle alguna estrategia. Y así seguir pensando, como hoy decían, algo nombraban, ¿no? En mantenimiento. ¿Cómo es el backup? ¿Cómo voy a mantener esos datos? ¿Cómo los desactivo para después, si necesito esos datos, los saco de un servidor, los tengo en un sistema de almacenamiento, pero si el que le di el producto con el tiempo tiene que recurrir a esos datos porque tuvieron auditoría o porque tiene información, ¿puede acceder o yo cambié tanto mi versión que no puede acceder a esos datos? No le di la posibilidad ni una herramienta de conversión de datos. Porque los datos siguen siendo del usuario, y si me compró un sistema, yo le tengo que dar la posibilidad de que esos datos lo lea. Entonces, somos responsables en ese diseño de lo que va a hacer ese usuario. También nos va a hacer que mantengamos más tiempo a los clientes. Y obviamente la etapa final tiene que ver con la disposición final de cuando el software lo dejo, cómo borro esos datos, cómo la información también la borro, si le doy alguna herramienta, si está incluido en el hardware, como les comentaba hoy, que obliga a la Comunidad Europea en los fabricantes de discos, o le doy una herramienta de software adicional, o le aconsejo quién lo hace. Y lo mismo pasa para la destrucción de papeles, ¿no? Los manuales, los cartones, todo el embalaje. Lo mismo pasa con los residuos electrónicos.
que eso está ahí al final con un signo de pregunta y están los RAE porque en este modelo Greensoft no estaba considerado el tema de los residuos electrónicos y para nosotros es muy importante que no es solo el embalaje de información, sino la contaminación y la pérdida de recursos de minerales que se pierden por tirar el equipamiento que no esté usando, o sea, no solo son los datos. Todo esto es un proceso de retroalimentación, de mejoras continuas, entonces ustedes, si van a hacer una consultoría o en su propia organización, van a elegir algunos criterios dentro de este ciclo de vida y van a ir sugiriendo lo que quieren. Lo importante es que tienen que medir y lo importante es pensarlo y en esta visión integral. Tomo agua, no sé si quieren preguntar algo. Perfecto, no, estaba viendo unos sí, pero los sí eran anteriores. Bien. Entonces es una forma de pensar, un poco para redondear, porque creo que ya viene el ejercicio que les vamos a dejar, es una forma, una filosofía de trabajo y de pensar, donde pienso desde el principio hasta el final, en un modelo, digamos, de alguna manera circular, donde me ocupo de la organización, yo como programador, del que lo usa, ¿no? Del que lo administra, que acá no lo contamos mucho del administrador, cómo mantiene, hasta que eso se tiene que de alguna manera desactivar o desaparecer, y cómo tomo como reinsumos, ¿no? Si fuera una empresa que fabrica hardware, podría ser que en todas las empresas hay tecnología y hardware, ¿no? Entonces, un fabricante de hardware tiene su parte de TI, que va a hacer sus propios desarrollos, sus propios drivers, y también va a tener sus propios residuos electrónicos, o tomarle los residuos electrónicos del que le compró un producto. Bueno, ¿qué va a hacer con esos equipos que le vuelven? Entonces, ahí entraría en un modelo de economía o en un modelo circular del ciclo de vida. Bien. Bueno, esto sí, ya creo que esta es la última, un poco no es que lo tienen que saber sí o sí, sino como son conceptos adicionales, que estos criterios, ustedes van a tomar criterios importantes, que llamamos los efectos de primer orden, son los que ustedes van a definir y son sobre los que ustedes tienen control. Después hay uno de segundo orden, que es como el teletrabajo o desarrollo distribuido. Bueno, esos en el medio no importarían tanto. Lo que nos importaba a nosotros cuando empezamos a trabajar esta temática tenía que ver con los efectos del tercer orden. Porque son los que suelen menos impactar, por eso son considerados de tercer orden, porque tienen más que ver con cambios políticos, o que cambia el gerente de la organización y baja el lineamiento. Vamos a suponer que esté un gerente que esté trabajando con esta filosofía, lo cambian y viene otro, y o no quiere usar la filosofía, o decide, no, a mí no me interesa trabajar el componente de accesibilidad que lo definieron, me interesa, no sé, trabajar en otro criterio. Entonces, un cambio, digamos, de una persona ajena puede impactar, o cambios en el estilo de vida. Y ahí es donde empezamos a poner, cuando nos vimos impactados nosotros por el COVID. O sea, una organización puede no haber considerado nunca el teletrabajo o el home office, pero el COVID hizo que pasara a ser un efecto tal vez de primer orden, ¿no? O cambios políticos o regulatorios, ¿no? Viene, que cambien a nivel país, ¿no? Entonces eso cambia. O bueno, una situación de contexto, piensen ahora la situación de conflicto con la guerra, ¿no? En esto del que al no tener combustible, no tener petróleo, se ve impactado China en la fabricación, y eso puede hacer que dentro de la organización eso nos cambie en la estrategia. Algo que no medíamos o algo que no cuidábamos, lo tenemos que cuidar. O un cambio tecnológico, por ejemplo, al surgir la inteligencia artificial,
hay una mayor demanda de memorias. Entonces, las memorias se encarecieron y tal vez la estrategia ahora es que todos los dispositivos que se descartan en mi organización los guardo más tiempo porque voy a necesitar sacarle componentes de hardware porque me va a costar trabajo adquirirlos, o una situación de guerra o un conflicto, ¿no? Entonces, ese efecto de tercer orden lo traemos por esto. Es algo que puede suceder raramente, pero en el momento que sucede impactan directamente en los de primer orden y tal vez nos cambien lo que estamos midiendo y evaluando y cambien un impacto directo en la modalidad de trabajo. Y ahora sí, les vamos a dejar 2 ejercicios. No sé si quieren preguntar algo mientras tomo agua. Bien, les vamos a dejar estos 2 ejercicios, uno para que piensen cómo influyen los costos de TI en el desarrollo de software, es el ejemplo que les ponemos a continuación, no les voy a decir mucho, lo vamos a analizar la próxima. Y el otro tiene que ver con este modelo de ciclo de vida de desarrollo de productos de software dentro de una organización. Si a ustedes los contrataran, ¿no?, como un ingeniero de software en sostenibilidad y tuvieran que ir a una entrevista y le preguntaran así rápidamente qué consejos o qué criterios de sostenibilidad podría aplicar en mi organización, aparte de ustedes investigar a qué se dedica esa empresa, ¿no? A qué se dedica esa compañía, qué tipo de productos, y mirarlo, decir, bueno, en tu etapa de desarrollo le preguntas algunas cosas y te sugiero. Entonces, la idea es que de este ciclo de vida vayan tirando como hoy ideas de cosas que se podrían aplicar, más allá de las que vimos en la presentación, de cosas que han visto a lo largo de la carrera, y muchas cosas de sentido común, es poniéndose en el lugar del que administra, del que lo usa, del que desarrolla, de la propia empresa, desde el desarrollo, ¿no?, hasta que eso muere. Así que estos son los 2 ejercicios que vamos a charlar la semana que viene. El jueves. Sí, el jueves. Gracias, Néstor. No ¿Está sé si claro? ¿Quieren preguntar algo? Tengan en cuenta que, como ya dijimos, ¿no?, es muy importante la participación, ¿no? Estamos haciendo unas clases virtuales. Nosotros generalmente damos presencial. Esta es una materia para charlar, para analizar, para comentar. Es muy importante la participación. Eso también da una suma, digamos, ¿no?, para la materia, inclusive. Pero está bueno también que participen, porque son cosas que les puede estar ocurriendo, o han escuchado, o como decía Viviana, en alguna otra materia han visto, qué sé yo, con respecto al software, la desactivación, el mantenimiento, alguna idea, distribución, desarrollo, no sé. alguien que, aunque ustedes no estén, claro, aunque ustedes no estén en esta parte, si en la organización, en la empresa donde están trabajando, escucharon que hacen algo de esto, piensan algo de esto, aunque hacen algo vinculado a la energía. Y aclaro ahí que todo lo que dice el software de la CIA es de la compañía, no, Sí. Sí. no estamos haciendo nada para la CIA. ¿Hay alguna duda, algo? ¿Un comentario? Lo mismo que, bueno, algún tema que quieran traer para debatir, para charlar, lo pueden mandar por el foro. Bueno.
Vamos a Santiago. Santiago dice que ninguna pregunta. Bueno, entonces lo dejamos acá, si les parece. Sí. Bueno, los que quieran preguntar algo, si quiere quedar alguno, se queda, vemos algo. Si no,